Iniciamos este año 2025 y de qué manera. Tratando de, no lograremos entenderlo, pero tratando de comprender un poco acerca de cuán inmenso es el amor de Dios hacia nosotros. Cómo nos soporta, ¿verdad? Si hacemos memoria de la forma en que nosotros le hemos correspondido al Señor, no saldríamos bien parados. Saben, hace algunos años atrás, quizás en alguna ocasión les he contado esta anécdota. Recuerdo que dando una campaña en México, de pronto se acerca una señora, miembro de la iglesia, y me dice: hermano Carlos, ¿quién irá a usar mi corona? Y me desconcertó en verdad la pregunta, porque, vamos, ¿cómo? Ella estaba resignándose a que la corona que se nos está prometida darnos por la eternidad, pues la perdería, no sería de ella. Le pregunté que cómo es que ella había llegado a tan triste conclusión. A lo que ella me respondió: es que la vida que llevo es tan difícil, tan dura. Mire, mi esposo, mientras está el fin de semana en la iglesia, es un santo, pero durante la semana me da una vida tan cruel que ya no soporto más. He decidido entonces abandonar la iglesia y sé que esa corona que me tiene prometida Dios, alguien más la tendrá. Qué triste conclusión. Sin embargo, yo quiero animarte en esta oportunidad para decirte: no te des por vencido. El Señor nos ama tanto que durante este trimestre prácticamente será una convicción a la cual llegaremos gracias a este estudio al cual te invitamos, te unas con nosotros y ames a otros también. Esa es la razón por la cual la lección de la escuela sabática de esta semana se ha titulado Dios ama de pura gracia. Y me encuentro buscando en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el verso 20. Y la palabra de Dios dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y quiero hacer una nota, una pausa en este momento, que la vamos a unir prácticamente con la reflexión final del estudio de esta oportunidad. Él está tocando la puerta de todos los corazones. Sin embargo, no todos tienen la disposición de abrir. Es más, la necesidad le dijo no a Dios en el corazón. Y el principio de la inteligencia decidió establecer una relación íntima con Él. Es inteligente abrirle la puerta al Señor. Para empezar a comprender un poco acerca de por qué nos ama tanto, surge una pregunta, una inquietud, una curiosidad que es propia del ser humano. Y Moisés no escapó de ella. Y entonces, en determinado instante, estando en el Sinaí, Moisés quiere verlo. Y es ahí tal vez en donde podríamos decir que debemos empezar a aprender a que hay dos formas de ver las cosas. Como las ve el mundo, solamente por fuera, no tiene la capacidad de ir más adentro. Y como nos ve el Señor, que atravesando el exterior nuestro, llega directo al corazón. Pero analicemos entonces a Moisés. En el libro de Éxodo, en el capítulo 33 y el verso 18, está la solicitud que le hace Moisés al Señor. Acompáñenme por favor, estoy en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 33 y verso 18. Y dice la palabra de Dios: él entonces, Moisés hablando, dijo: te ruego que me muestres tu gloria. En este concepto, el vocablo gloria se entiende por fama, o en otras palabras, Moisés le está diciendo: oye Señor, yo quiero que me muestres cuán grande eres tú, cuán inmenso eres tú. O sea, que quiero llevarme una comprensión de qué tan Dios, qué tan poderoso eres tú.
A la respuesta de eso, el Señor le dice en el verso 19, y le respondió el Creador: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Tome nota, vamos a hacer un poco de memoria, por favor, acerca de lo que significa y de dónde viene la raíz del vocablo nombre. Nombre viene de una palabra, si iniciamos con el concepto de alma, que es Nashema, esta es una palabra compuesta de Shi y Men, y de ahí Shem, y luego entonces Hashem, que significa nombre. En otras palabras, es la identificación de lo que nos caracteriza en nuestra manera de ser. Tome nota entonces, el ser humano de una manera exterior y superficial tal vez habrá pretendido decir: muéstranos tu rostro, muéstranos cómo eres tú, cuán grande eres tú, y quizás esperaba entonces ver una nariz, oídos, qué sé yo, ojos, una morfología. Sin embargo, el Señor, que ve por dentro, va más allá y le dice en otras palabras: oye, te voy a mostrar cómo es mi manera de ser, cómo soy yo. Y de esa forma, entonces es que termina el verso diciendo misericordioso. Pero más adelante tiene todavía una respuesta que nos va a llevar al concepto de analizar el vocablo gracia. Y estoy en el capítulo 34 de Éxodo y el verso 6. Y dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, atención, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El vocablo misericordia aquí se traduce por gracia y es la raíz hebrea de ken en el Antiguo Testamento, que significa, en otras palabras, favor, bondad, belleza, misericordia, ¿no? Y ahora también es utilizada el mismo vocablo de gracia con la palabra hebrea, la raíz yesed, que es la que encontramos en Génesis en el capítulo 19 y el verso 19. La experiencia de Lot previo a la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Estoy en Génesis en el capítulo 19 y el verso 19. Y Lot entonces dice: he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. En otras palabras, traducimos aquí gracia por misericordia, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, porque le advirtieron la destrucción de las ciudades y que entonces él saniera. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo es la bondad, la misericordia, la manera de ser del Señor? A la luz de Primera de Crónicas, capítulo 17 y verso 27, hemos estudiado que porque Él es eterno, todo lo que proviene de Dios es también eterno. Él bendice y bendice para siempre. Él te perdona y nos perdona para siempre. Y cuando Él santifica, santifica para siempre. Así que Él nos ama y nos ama con un amor eterno. De hecho, Juan 3:16 así lo declara. De tal manera, de una forma que no logramos comprender, de una manera que es eterna, un pasado que no tiene principio proyectándose hacia un futuro que no tiene final, así nos ama Él. Y no puede amarnos de una manera limitada. Limitado lo hace a aquel que es limitado también, que es temporal, el ser humano. Sin embargo, el Señor no conoce principio ni fin, así que todo lo que proviene de Él es para siempre. Y bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque la misericordia, su compañía, su bendición, su deseo de estar dentro de mí es para siempre. Sigamos adelante. Esto también lo vamos a constatar porque la palabra de Dios lo enfatiza, que Él es eterno en 2 de Crónicas, en el capítulo 7 y el verso 3. De allí entonces que el deseo de perdonarnos es de una misericordia también eterna. Y esto usted lo puede encontrar en Miqueas capítulo 7, verso 18, en donde el Señor declara que Él se complace en perdonarnos. Ahora comprendemos por qué. Si ya no vivimos nosotros, si eso es verdad, si es verdad que Jesús vive en nuestro corazón, a la luz de Colosenses y todo el capítulo 3,
nos declara que ponemos nuestra vista en las cosas de arriba. Establecemos una relación íntima con Él constante, clamando a Él sin cesar, tal y como lo estudiábamos la semana pasada. Pero esto me llevará entonces a los versos más adelante, 8, 9, 10 y 11 del capítulo 3 de Colosenses, en donde declara soportándonos los unos a los otros. Eso es imposible de poderlo hacer desde el punto de vista del amor del ser humano. El amor del ser humano tiene un cierto límite. Esa es la razón por la cual generalmente algunos te dicen, pero ¿cómo lo puedes perdonar todavía? Mira que tantas veces te ha traicionado. ¿Cómo es que todavía lo puedes perdonar? Y sí, no es posible, a menos que viva el espíritu de aquel que perdona, que todo lo soporta y que ama para siempre, que es el espíritu del Señor, ese que no sabe guardar rencor. Ahora entendemos también entonces la experiencia de Jesús en el Getsemaní. A la luz de Lucas, en el capítulo 22 y el verso 43, si usted me acompaña en donde está el relato de lo que experimentó el Señor allí en el Getsemaní, cuando se hace acompañar de los discípulos, porque tiene una enorme necesidad de establecer una relación íntima con Dios, es que vienen momentos difíciles para el Señor. Estoy en Lucas en el capítulo 22 y el verso 43. Y la palabra de Dios dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle porque estaba sudando gotas como de sangre. ¡Qué angustia tan extraordinaria! Apreciados amigos y hermanos, y no era para menos, porque el enemigo, ese que antojadizamente cuando le conviene se hace nuestro compañero, aquel que nos promete esto y el otro, que trata de llenar el vacío de nuestro corazón con cosas que también son temporales, porque el único es eterno, es el Señor. Él se convierte en acusador de nuestros hermanos a la luz de Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y él, sin duda alguna, en el momento en que el Señor estaba considerando tu caso y el mío, considerando el caso de toda la humanidad, previo a estar dispuesto a ir a ocupar el lugar que te correspondía a ti y a mí para ser sacrificado en la cruz del Calvario, sin duda alguna, allí estaba el enemigo haciendo un intento más para que el Señor dijera, no vale la pena morir por Carlos, si total me va a seguir defraudando. Pero qué fe tan extraordinaria, qué amor tan extraordinario. Yo me imagino, yo quisiera pensar que aquel ángel en ese momento mostró a Carlos, te mostró a ti y mostró a todos aquellos que comparten este estudio, atentos, estudiando, tratando de conocerle, de cuánto Él nos ama, de qué fue el sacrificio que Él hizo en la cruz, cómo es que Él desea volver a establecer una relación íntima con nosotros, cómo es que lo ha dejado todo para que tú y yo volvamos a tener el estatus de ser llamados hijos de Dios, imagen y semejanza del Creador. Cuánto Él no se levantó entonces. Quizás, seguramente, en verdad, el enemigo pudo haberle dicho, lo que pasa es de que José, lo que pasa es de que Marta, lo que sucede es de que Rosita y Carlos, pues hacen esto. Y en todo decía la verdad. Al fin, ¿y cómo vas a morir por él? ¿Cómo vas a morir por él si te volverá a fallar? Y el Señor, quizás sin argumento más que la fe de creer que cuando tú escuches mensajes como este, no podrás negarle abrirle la puerta del corazón. Y Él clama entonces, es que es mi hijo, son mis hijos. Mira, esto me trae a una comprensión, un ejemplo que te va a ser bastante familiar. De pronto tú eres papá, eres mamá y dices, oye, puede ser que no esté de acuerdo con las acciones que mis hijos están tomando en este momento, pero no puedo dejar de amarlo. Es mi sangre, es mi hijo. ¿Por qué nos ama? ¿Por qué nos ama el Señor? La palabra de Dios dice en Oseas capítulo 14 y verso 4 que nos ama por pura gracia. La forma de poder comprender este vocablo, tal y como lo decíamos al principio, es que vayamos directamente al significado. Apreciados amigos y hermanos, simplemente nos ama porque Él es así. Es todo bondad, es todo misericordia. Esa sería la traducción de gracia. Es su manera de ser.
Su manera de ser es amarnos. Saben que en el Nuevo Testamento el vocablo gracia tiene una raíz parecida al hebreo del Antiguo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento tiene la connotación charis o cariz, y de ahí carisma, que eventualmente no se refiere a un aspecto físico, sino que a aquel que cae bien, que tiene una manera de ser que es agradable. De ahí que el niño crecía en gracia y sabiduría. Era un muchacho agradable. Uno se sentía bien a la par de Jesús. Él proyectaba una imagen bondadosa, amorosa, cariñosa. Daba gusto estar a la par del Salvador. Pero entendamos, la palabra de Dios no se está deteniendo en analizar si tenía ojos verdes, azules, si la nariz era afilada, no está hablando acerca ni siquiera del color de su piel. Podríamos especular al respecto. Pero es que realmente lo importante no es lo que miran tus ojos por fuera, sino que aprendiendo a ver cómo mira el Señor, lo importante era su manera de ser, su carácter. ¿No has escuchado algunas veces que dicen, ay, es que este niño, qué gracioso que es, cómo cae de bien? En cambio otros dirán, no, aquel ni gracia tiene, cómo cae de mal. En algún momento, durante la semana en la lección, encontraremos una cierta frase de la cual disiento un poco, quizás por el punto de vista, en donde se nos dice, oye, lo que pasa es de que en verdad Dios no necesita de ti y de mí. Y sí, es cierto, no necesita materialmente de nosotros. Si Él es dueño de todo, creador de todas las cosas, entonces la pregunta es, ¿por qué insiste en estar detrás de nosotros con gemidos indecibles? Si aprendemos a ver como el Señor ve, entonces el Padre sí tiene necesidad de nosotros desde el punto de vista de que su mismo amor hacia nosotros lo empuja hacia ese deseo. De ahí entonces el hecho de que encontramos en Juan capítulo 4 y verso 4 la experiencia de la samaritana. Al llegar cerca de Samaria, recordarán ustedes de que los judíos trataban de evadir pasar por Samaria. Sin embargo, el Señor se detuvo y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, verso 4, Él sintió necesidad de entrar. Y yo digo, bendito, alabado sea el nombre del Señor. El vocablo necesidad, lo hemos dicho, es un vocablo compuesto del prefijo negativo neno y sedad de ceder. En otras palabras, el Señor no podía dejar de hacer eso, no podía ceder, el no pasar. Él tenía algo que lo empujaba desde adentro, que no es nada menos que su amor inmenso y su amor intenso por todos, el que lo hizo que no podía evitar pasar y llegar hasta donde estaban las samaritanas y todos los de Samaria que estaban esperando llenar también el vacío del corazón. Porque no es cuestión de religión, no es cuestión de raza, es cuestión simple y sencillamente de que somos criaturas de las cuales el Creador se inspiró para podernos formar. Y que es necesario para Él, que Él no lo puede evadir, no lo va a abandonar, el que tú y yo volvamos a ser llenos de su Espíritu, que tengamos su manera de ser. De tal manera que rechazar al Señor implica una enorme batalla. Algunos dirán, es más fácil perderse que salvarse, pero yo te diré en esta oportunidad, por convicción al intenso amor que tiene el Señor por nosotros, necesitamos ser demasiado tercos y necios para negar abrirle la puerta del corazón. Y Él llegará hasta las últimas consecuencias, si es incluso indispensable, para eso te tenga que tocar con el dedo y te duela, lo hará, porque se está aferrando a ti con desesperación y compasión. Esa es la razón por la cual llegó al extremo de dejarlo todo, hacerse uno como nosotros y ocupar inmerecidamente, injustamente, tu lugar y el mío. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios como Él nos llama a todos. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 22 y el verso 14. Acompáñame por favor. Estamos en el Nuevo Testamento.
Mateo capítulo 22 y verso 14. Y dice la palabra de Dios: porque muchos son llamados y poco los escogidos. Se está refiriendo a una parábola de la fiesta de bodas en la cual se invitan a todos, pero muchos rechazan. Así es, Él toca la puerta del corazón de absolutamente todos. Sin embargo, hay algunos que son tan necios que deciden rechazarlo. Y estos, no es que arbitrariamente Él haya dicho a este quiero y a aquel no, es que simplemente lo termina escogiendo a aquellos que aceptan recibirle como Salvador. ¿Será esa nuestra posición? Y sabes tú que es la ilusión más vehemente y más grande del Señor, de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, del Espíritu Santo. Es el deseo más vehemente de que tú y yo nos salvemos, que tú y yo volvamos a ocupar el estatus de eternos. Eso es lo que encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Ese es el deseo del Creador. Y a la luz de esta proyección que nos lleva hacia la eternidad, cuando el Señor venga en gloria, ahora comprendamos un poco más allá en dónde está el deseo profundo del Señor por nosotros, cómo es que nos persigue con gemidos indecibles. Y la palabra de Dios, y la pluma inspirada de una autora extraordinaria, Elena G. de White, nos dejó el siguiente texto que quiero compartir con ustedes, titulado Los santos reciben coronas y arpas. Vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba inscrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en la cabeza de los santos. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. La corona de vida será brillante u opaca, relucirá con muchas estrellas o será iluminada con unas pocas gemas, de acuerdo con nuestro proceder. En el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si entráis allí, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su rey. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de la gloria. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Esto es por lo que trabajamos. Aquí hay uno por quien rogamos a Dios durante la noche. Allí hay otro con quien hablamos en su lecho de muerte y entregó su alma desvalida a Jesús. Aquí está uno que era un desventurado ebrio. Tratamos que sus ojos se fijaran en aquel que es poderoso para salvar y le dijimos que Cristo podía darle la victoria. Hay coronas de gloria inmortal sobre sus cabezas y entonces los redimidos echan sus relucientes coronas a los pies de Jesús. El coro angelical hace resonar la nota de victoria y los ángeles de las dos columnas entonan el canto y la hueste de los redimidos se une a él como si hubieran cantado el himno en la tierra. Y así fue. ¡Qué día más extraordinariamente glorioso! Escapa de nuestra imaginación, porque son cosas que ojo no vio ni oído oyó, las que han sido preparadas para aquellos que hoy, en este momento, decidan abrir la puerta del corazón. Vamos de regreso a casa y vamos con la convicción firme y segura de que es únicamente contemplando
las maravillas de Jehová en nuestra vida y dejándolo actuar en ella, que podremos entonces ocupar el lugar que nos corresponde en el cielo. Sí, apreciado amigo y hermano, hay una corona que está lista para ti y para mí. Lleva nuestro nombre, un nombre que solamente Él y tú conocerán porque es producto de una experiencia personal. No te la pierdas, no se la puedes dejar a otro. Apresúrate hoy para abrir la puerta del corazón, porque Él quiere entrar y se quedará allí en tu vida para siempre.